Tenemos un ejercicio de intersecciones entre, por ejemplo, entre pirámides y prismas. Dibujamos aquí una pirámide y esa pirámide es penetrada por un prisma y hay que calcular las intersecciones. El prisma, por ejemplo, viene por esta dirección. Vamos a imaginar que tiene aquí esta cara y luego cierto grosor, por ejemplo este. Ambas figuras se apoyan en un mismo plano y habría que calcular la intersección. Bueno, en estos ejercicios tenemos a veces casos particulares y en otros casos pues más complejos. Entonces el método general sería, por ejemplo, si tenemos un prisma que corta a una pirámide, tenemos esta pirámide que se apoya aquí y el prisma que se apoya aquí. Entonces la clave para resolver estos ejercicios es pensar que por el vértice de la pirámide hacemos una paralela a las aristas de la figura. Entonces esta paralela corta en el suelo donde se apoyan las figuras en un punto. Entonces para calcular ahora la intersección, pues por ejemplo, ¿dónde penetra esta línea? Pues vemos que al hacer aquí un plano que pasa por esta recta y por esta recta, pues no corta la figura. Si ahora hacemos un plano que pasa por aquí, fijamos que si nos fijamos pasa por este punto y por este, sí que corta aquí a la figura. Y necesariamente ese plano que pasa por aquí también pasa por este punto. Por lo tanto, como pasa por ese punto y corta esta recta en este punto, ese será un punto de intersección, ¿no? Bueno, pues ese es el método, pasar planos por esta recta, de manera que estos planos pasen por las aristas y así vamos interceptando puntos de intersección, ¿no? Si por ejemplo tenemos dos figuras radiadas que tienen un vértice, por ejemplo este y por ejemplo un cono, vamos a poner el cono aquí, pues haremos lo mismo. Aquí hemos hecho la dirección de las aristas del prisma y aquí en realidad, como tenemos los dos puntos en localización finita, hacemos la línea que pasa por los dos puntos, corta en el plano en un punto y por tanto ya podemos hacer las rectas. Entonces si nos fijamos, el plano que pasa por estos dos puntos, el primero que hacemos, pues es un plano que intercepta en el cono en este punto, en este, y en la pirámide en este punto y en este. Entonces el interior hacia el vértice y el interior hacia el vértice y detecta un punto de intersección. El exterior hacia el vértice y el exterior hacia el vértice detecta allí otro punto de intersección. O sea que sobre esta cara detectamos aquí esta intersección y esta aquí. Bueno, o sea que la clave sería siempre unir los vértices, sean pirámides o conos. Los vértices detectan un punto en el plano del suelo donde se apoyan y por ese punto pasamos distintos planos, ¿no? En este caso he pasado por estos dos puntos, ahora pasaría otro, por ejemplo, por esta arista y vemos que corta realmente en este punto y en este. Eso quiere decir que al unir con el vértice del cono, pues va a cortar en dos puntos, punto de entrada y punto de salida, ¿no? Entonces se puede dar el caso de que haya una penetración, pues en el caso de que una figura penetre dentro de otra, ¿no? O se puede dar el caso de mordedura, cuando realmente hace esto así, ¿no? O sea que la figura es como si mordiera a otra, dejando ahí el hueco de la mordedura, ¿no? Y puede haber también penetración tangencial, cuando las figuras, por ejemplo, se cortan de manera que generan ahí puntos por donde se podrían pasar planos tangentes, ¿no? Bueno, hecho este preámbulo de los procedimientos de intersección, luego tendríamos casos más sencillos como este, donde por ejemplo un prisma pues está formado por caras que son paralelas y verticales, ¿no? Entonces podemos buscar casos más sencillos. Entonces lógicamente este punto es de intersección porque ambos están en el mismo plano, ¿no? Entonces esta recta y estas dos se cortan, ¿no? Y ahora, ¿dónde cortaría esto al prisma? Bueno, pues si hacemos la proyección de esta hipotenusa de este triángulo, vemos que es esta. Eso quiere decir que este plano vertical cortará a este otro plano vertical según una recta que también es vertical, ¿no? Entonces corta aquí. Eso quiere decir que el corte vendría por aquí, ¿no? Bueno, pues ese sería un procedimiento hecho con casos particulares, ¿no? Donde realmente viene por aquí y corta aquí según estas dos líneas, ¿no? Bueno, pues ese sería el corte. Necesariamente ahora, si esta es horizontal, a partir de aquí vendrá una sección horizontal
y esto, al ser horizontal, planos paralelos producen secciones paralelas, ¿no? Entonces esa sería la entrada en ese prisma, ¿no? En caso de que no se hubiera dado este caso, pues tendríamos que el prisma sería tal que al hacer el plano, cuyo vértice proyectamos sobre el plano horizontal, tenemos ahí, por ejemplo, la pirámide, ¿no? Pues al tener este plano, si queda este plano a una altura menor, pues vemos que corta aquí, corta aquí, ¿no? Hacemos ahora la vertical y vemos que corta aquí. Bueno, pues en este caso solo saca este fragmento fuera, ¿vale? Bueno, pues tenemos un caso donde esto queda fuera y esto queda hacia arriba, ¿no? Bueno, serían dos casos para las intersecciones. Bueno, pues eso sería en síntesis los procedimientos para calcular intersecciones, pero con casos más sencillos pues podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Intersecciones entre prismas o entre superficies radiadas. Recordamos que las radiadas, y por eso es genérico para esto, son las superficies que se pueden engendrar por un radio, o sea, por una recta que pasa por un punto P. Entonces tenemos el prisma, la pirámide y el cono. Entonces si este punto va al infinito, tenemos el cilindro y en este caso el punto al infinito genera el prisma, ¿no? Bueno, entonces tenemos en estos cuatro casos de figuras que se llaman radiadas, el método este de intersección es válido cuando tenemos dos superficies con vértices en localización finita, unimos los vértices y por este punto pasamos planos. Y cuando tenemos figuras que tienen un vértice y luego el otro vértice en el infinito, hacemos una paralela, ¿no? Bueno, y por último tenemos el caso en que las dos sean paralelas. Entonces tenemos el caso entre, por ejemplo, un prisma y, por ejemplo, el cilindro, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos esta dirección y esta, ¿no? Entonces los planos que van a definir las intersecciones deberán definir entonces la dirección esta y esta, o lo que es lo mismo, ese plano queda definido por esas dos líneas, ¿no? O sea que en realidad el vértice está en infinito y esto también. Entonces serían las dos líneas, esas tienen una dirección que definen los planos que determinan las intersecciones. Por ejemplo, un plano paralelo a estas dos líneas que se cortan detecta aquí entonces esta dirección y esta, detectando ahí un punto de intersección, ¿no? Bueno, sería otra forma de calcular las intersecciones entre, en este caso, superficies que tienen, pues como en este caso, los vértices en el infinito, provocando prismas y cilindros, ¿no?